pues platiquémoslo con el queridísimo escritor y periodista Ricardo Sevilla, quien hoy nos va a platicar precisamente del pendejete de Carlos Muñoz, el coaching, el llamado coaching y el pago que hace la gente por ser humillada. Sevilla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Toño, público de Sin Censura, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal estás? Pues en efecto, estos consejos motivacionales que intentan ser una suerte de intervención, digamos, psicológica, porque la utilizan no solamente estos personajes, sino también en diferentes corrientes psicológicas, en diferentes disciplinas clínicas, y bueno, pues estos personajes haciendo un entramado y una sopa, un caldo espeso de muchas teorías, se plantan ahí con la intención de que exista un cambio en la persona que ellos ven como un cliente, sí, lo ven como un cliente y supuestamente con estas técnicas pergueñadas de aquí y de allá, sin ningún tipo de metodología, intentan ayudarle a las personas a analizar su situación, a resolver la problemática que pudieran enfrentar en diferentes disciplinas, que pueden ser del lado económico, que pueden ser del lado cultural, que incluso pueden ser del lado psicológico. Y bueno, intentan supuestamente brindarles una serie de técnicas para enfrentar y en su caso salir victoriosos de tal o cual circunstancia. Y lo cierto es que casi nunca obtienen los resultados deseados y pues estamos en ese sentido frente a consejeros que no son sino vendedores de humo, sino una especie yo diría, de falsos profetas, porque falsos profetas me refiero a que vaticinan éxito o vaticinan fracaso si llevan a cabo tal o cual consejo. En este caso, pues los consejos de este personaje del cual se tocó el tema en la mañanera, es un sujeto que nació en el estado de Querétaro de acuerdo con su propia biografía y se fue. Él se dice que se describe como un emprendedor y se fue a conquistar diferentes lugares y actualmente pues tiene oficinas y tiene empresas en Nuevo León, donde además se ha caracterizado por darle consejos motivacionales, empresariales a su amigo Samuel García. Y ahí viene el asunto que preocupa mucho, porque más allá de que la gente esté o decida ir a pagar esas millonadas que le cobra este sujeto y otros tantos, se ha empleado recurso de los estados para pagar esos cursos motivacionales. ¿A qué me refiero? Este personaje ha sido invitado por diferentes gobiernos. Uno de esos gobiernos, el gobierno de Querétaro, pero también el gobierno de Alfaro, y la gente lo puede buscar en internet y ahí aparece la invitación, aparece el escudo del gobierno del estado de Jalisco, y con esa frase que es el eslogan publicitario de este tipo, que es no has llegado a ser quien debería ser o una cosa así. Es esto que le llaman influencer, es un emprendedor, es un papanatas, es un engañabobos. Todos estos trucos los ha tomado y la gente podría hacerlo sin necesidad de pagar ni un solo peso en personalidades ya de la latinidad, por ejemplo, en Séneca, que él fue prétor, fue senador, fue cónsul, fue un personaje que aconsejó a gobiernos que pudieron ir de Marco Aurelio, pero también a Calígula, también a Nerón. Entonces, no siempre estos consejeros son precisamente personajes íntegros. En el caso de este sujeto, ya lo hemos visto, han circulado por aquí y por allá, en este Carlos Muñoz, que se
autodenomina publicitariamente el Máster Muñoz, pues bueno, pone a la venta sus videos, pone a la venta sus cursos, tiene al menos 20 registros en internet de sus páginas. Hay que entrar a estas empresas y ahí nos vamos a dar cuenta, pues bueno, la cantidad de lugares donde él se está autopublicitando, pero vemos que sus clientes pues no son precisamente lumbreras, no son precisamente gente destacada, sino personalidades ramplonas. ¿A quién me refiero? Puede la gente ver, además de Samuel García, tristemente el gobernador ahora de Nuevo León, pues a tipos como Roberto Palazuelos o Poncho de Nigris y toda esta grey de la farándula. Esto que tú estabas hablando hace un rato sobre el clasismo, pues tiene mucho que ver con esta parte, porque estos cursos supuestamente motivacionales te hacen de alguna manera repudiar tus orígenes, te hacen repudiar la pobreza, te hacen repudiar incluso tu raza. En ese sentido, pues no solamente están sembrando el clasismo, sino además están aniquilando la pertenencia a determinada clase social, de tal suerte que hay frases dolorosísimas como deja de ser mediocre, deja de ser pobretón, no seas barrio bajero, no seas naco. Entonces establecen una división tremenda y hay que recordar que el clasismo es un fenómeno heredado del racismo, vienen de la mano y el origen de la discriminación no solamente se basa en caso de diferencias étnicas, sino también en la diferencia, en esta diferencia que estos personajes intentan hacer entre las clases sociales y traen a cuento esto de lo que habla el presidente López Obrador sobre la ideología. Es una ideología heredada ya desde hace mucho tiempo de Auguste Comte, que es positivismo y que a lo largo del tiempo fue adoptado por diferentes naciones como el orden y el progreso. Incluso en la bandera de Brasil podemos verlo, el orden y el progreso. Entonces se nos venden estas recetas para repudiar nuestros orígenes, para repudiar nuestra raza, para repudiar a ciertos sectores en pos del divino dinero, en pos de ciertas mejorías que tienen que ver únicamente con los asuntos materiales y que no tienen nada que ver con los consejos, por ejemplo, que decía yo hace un rato, de Séneca. O sea, Séneca tiene ahí consejos en sus libros, vamos a llamarles así, o estrictamente aforismos, que tienen que ver con la prudencia, con la ética, con el manejo de las penas, en fin, muchísimas cosas que pudieran estar ahí por 100 pesitos y que la gente, si leyera un poquito más y explorara los libros y dejara de pagarle a esta gente para salir de donde está y conducir las propias vidas de su camino, no estaría metido en este brete. No se necesita ningún tipo de coach. Única y exclusivamente se tiene que hacer, desde mi punto de vista, una introspección y ya lo recomendaba Platón, este viaje al interior de uno mismo es el mejor viaje de autodescubrimiento que se puede tener y no podemos permitir y hay que denunciarlo tal como hizo el reportero en la mañana, ahí en la conferencia presidencial, alzar la voz ante este tipo de personajes que están ahí vendiendo vidrios, cuentas de vidrios, presentándolas como joyas, y este personaje que ya ha recibido el repudio tiene que ser, desde mi punto de vista, excluido junto con esa tropa que no puede ejemplificar con una persona a la que no conoce, como fue el caso de este mesero que estaba ahí realizando sus actividades, su trabajo, y que lo puso como el antiejemplo, como lo que no se debe hacer y el fracaso rotundo, y este vaticinio que lanzó sobre él es de lo más asqueroso.
Es decir, yo puedo regresar aquí en 20 años y él va a estar ahí. Entonces, este tipo de cosas no se pueden permitir y mucho menos se debe permitir que se pague con recursos públicos. Entonces, hay que revisar con mucha profundidad las empresas de este personaje y, en su caso, los contratos y los convenios que han hecho con los diferentes gobiernos y se pueden encontrar cosas muy interesantes y, por supuesto, que denunciarlas y no permitir que Samuel García, que es, digamos, alumno de este personaje, vaya a pagar con dinero del Estado esos cursos motivacionales para él, para su esposa, para su gabinete, etcétera. Hay que revisarlo bien. Ahí está, ya les doy el tip. Hay que revisarlo, jale el hilo y van a encontrar muchas cosas. El gobierno de Alfaro también lo ha invitado, también le ha pagado y hay que revisar, porque no podemos permitir que estos representantes públicos, representantes de la nación, estén gastando su dinero en esta suerte de mequetrefes, en estos vendedores de humo, en estos coach. No se necesita. Yo invito al público memorioso de Sin Censura a que haga una introspección y que haga, se permita realizar este viaje interior que es súper gozoso, pero que además les va a ahorrar muchísimo dinero, muchísimos desaires y no tiene uno que soportar los insultos, las descalificaciones y la soberbia de imbéciles como este. No, y a mí me llama mucho la atención esto que nos dices, que está vinculado a Samuel García, querido Ricardo Sevilla. Lo dijiste y me quedé helado, ¿no? Porque hay algo que define precisamente a un Samuel García, a un Enrique Alfaro, y a los que menciona el mismo presidente López Obrador, Cuadri, Fox, Calderón. Hay algo que los unifica, aunque tengan ellos sus diferencias. Es ese clasismo innato. El mismo Samuel García lo ha exhibido una y otra vez, ¿no? Cuando ofendió a las personas con capacidades diferentes, cuando aseguró que Nuevo León necesitaba otro tipo de libros de texto que en Chiapas, que tenían que obtener muchísimos más recursos de la federación, etcétera, etcétera. Lo mismo que también dice Alfaro. Y le voy a pedir a don David